Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino, solo por Metro. Mirá cómo invocar un cuento chino siempre es riesgoso. Para nosotros ahora, porque abrimos una puertita que no queríamos abrir. Llamó el señor Pandiela y dijo: si no meten un cuento chino como trending topic, hashtag numeral un cuento chino, mañana no vengan. No. Hashtag un cuento chino. Y el miércoles tampoco, ¿eh? No, ¿en serio? El jueves ¿Y no. qué hacemos? Vuelve el mono Sheffer, dijo. No, bueno. Pero nosotros también. Hashtag un cuento chino. Un cuento chino espontáneo. Numeral, un cuento chino. Lo dijo Pandiela. Por favor, si ustedes quieren que nosotros sigamos al aire... Claro. Nada, eso. Es un Pandiela, hashtag, un Pandiela cuento es chino. muy estricto con esos temas. Hay gente que se ha abierto un Twitter especialmente Hashtag. para esto. Hashtag un cuento chino. Numeral. Hola, Sweetie. Tatetí, un cuento chino. Este cuento chino es absolutamente espontáneo. No tenemos idea. Y habitualmente Sol y yo conocemos apenas 2 líneas de la historia, siempre. Bueno, nos gusta sorprendernos Claro. junto con la audiencia. Hoy ni siquiera. No. No sabemos nada, absolutamente nada, porque acaba de salir de la galera como el conejo del mago. Josi Gutiérrez y Connie Cajide de nuestra producción nos hacen con la mano como... Está muy bueno. Corriendo locamente los productores que esperaban pasar un feriado más tranquilos. Lo único que sabemos es que el narrador se llama Juan Manuel y que está del otro lado de la línea. Juanma, aquí Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todos bien? Muy bien, Bienvenido, bienvenido, Juan Manuel. Juanma. Fue completamente espontáneo todo esto. Juanma, ¿en qué barrio estás? Mira, yo te estoy hablando desde Villa Gesell. En este momento Ah. hay una terrible tormenta, así que por ahí va a tener algunos inconvenientes la comunicación, pero yo creo que el cuento va a ser lindo y van a seguir teniendo su trabajo ustedes, chicos. Ojalá que Ay, sea ojalá trending que topic. sí. Le pedimos a la audiencia que tuiteen con el numeral hashtag un cuento chino, porque si no, no hoy es el último sabemos programa. qué hacemos, claro. Pará. ¿Qué? Disculpame un segundito, ¿Qué Juanma. pasó? Ay, no Sí. me asustes. ¿Nos vamos? Dani, ¿Nos vamos ahora mismo? poné música de Mañana no volvemos. No, no me digas. Sí, ¿tenés No, algo? vale. Poné música de Mañana. Eso. Ay, no, chicos. En estos momentos, Sí. en la República Argentina, Ujú. un cuento chino ¿No? es trending topic. Un cuento chino, que no decaiga. Gracias a nuestra audiencia. Gracias. Un feriado, desde lugares recónditos, desde todos lados. no Somos me trending digas. topic. Abajo nomás de coronavirus Argentina. Para ¡Vamos! levantar, que da más miedo, te digo, que una cosa que la Claro. otra. No voy a Dos decir historias cuál. de terror juntas. Tipo- Coronavirus y un cuento chino. Hashtag un cuento chino que no decaiga, ¿eh? Somos trending topic nacional, señores. Perdón. Me levanta un poco el susto. Bueno, Juanma, estás en Villa Gesell, sabemos que hay una tormenta muy grande ahí, también nos contaron que llueve en Pinamar, en Mar del Plata, en muchos lugares de la costa. Tenemos fotos que nos mandaron oyentes de la tormenta Sí. de hace un rato en Mar del Plata. ¿Cuántos años tenés, Juanma? Mira, yo tengo 43 años. Ujú, hermosa. Y la historia de esta fue, yo soy platense, Ujú. Sí. fue en un paraje que queda entre Citibel y Villaliza que se llama El Rincón. Ajá. Bien. Bueno, esto fue alrededor del 84, por ahí, no recuerdo bien la edad que yo tenía, yo calculo que... Era digamos, chiquito. 6 años. Claro, era Ujú. chiquito, sí. Mi papá era tambero, Ajá. Mm. bueno, y enfrente, nosotros vivíamos en ese lugar que era un paraje que la casa más cercana estaba a 7 cuadras, no había mucha gente ahí, era muy grande, era un campo con muchas hectáreas, ¿sí? Ujú. Era un campo que también se prestaba para estos eventos, Sí. ¿sí? Paranormales, de ufología y este Ah, tipo de bueno. cosas. Bueno, un día, los domingos, mi mamá era obstetra, ¿no? Trabajaba en un hospital en La Plata, y los domingos cuando volvía, mi viejo estaba con amigos de él, ¿viste? Todo gente de campo, ¿viste?
Y bueno, los esperaban, siempre había una comida en casa. Yo tengo 2 hermanos más grandes, ¿no? ¿3 varones son, Juanma? No, una hermana y otro hermano. 2 varones, una hermana, una madre obstetra y un padre tambero, principios de la década del 80, año 83, 84, dijiste, vos Sí. chico todavía, con 6, 7 años, Y había un campo alrededor- grande cerca de La Plata. Perdón, y en ese momento en La Plata había en ese momento en casa había alrededor de 8 personas más. ponele. Ajá. Bueno, empezó a atardecer y mi mamá, nosotros teníamos a 20 metros de casa el corral, ¿no? Donde mi papá tenía el tambo y tenía el chiquero de los chanchos, tenían los caballos, los carros de él, ¿no? Debajo de un monte de casuarinas. La casuarina es un árbol muy particular porque también en estudios que se han hecho de estos eventos aparecen mucho como el laurel también. Ah, mira. Mirá qué interesante Sobre eso. todo en lo que es ufología. Yo te digo porque soy un apasionado de la ufología también Ajá. y en estudios que se han hecho, en trabajos de campo, aparecen estas cosas como los jahueles. Esta semana tenemos turismo ovni, ¿no? Viene pasado mañana en Giorgio, así que se lo vamos a preguntar también. La Sobre la casuarina, casuarina, entonces, un mira. árbol que como el laurel. Bueno, lo botánico siempre tiene que ver con Claro. estos cuentos también. Hay mucha manifestación de esto, sí. El lugar donde yo vivía en La Plata había un aras de caballos muy cerca, un lugar muy desolado, ¿no? Había un aras muy cerca que era el dueño era un conocido dueño de un laboratorio, ¿no? de Argentina muy importante. Ajá. Y pasaba la vieja vía del tren provincial por ahí. Viste que a La Plata van 2 trenes. El del Roca, bueno, Sí. y el provincial. Bueno, pero son datos, ¿no? Para Sí, ubicarlos en contexto. Resulta de que ese día mi mamá nos dice, chicos, entren porque ya se está haciendo de noche. Y bueno, ahí ya empezaron con el asado, ¿viste? Juanma, decías que había 8 personas más, además de tu familia. ¿Quiénes eran esas Más personas? o menos, eran amigos de mi viejo. Ah, bien, Mi viejo amistades. siempre es un hombre que se relacionó mucho con las jineteadas, ¿viste? Bien. Mirá qué tipo de condimentos tiene este cuento, ¿no? Porque es muy de campo, ¿entendés? Y bueno, estaban todos estos personajes con guitarra, ¿viste? Cosas de gauchos, ¿viste? Sí, Paisanos. y era un Claro. encuentro festivo, por lo que vos nos contás también, ¿no? O sea, Había pasado algo ese día, pero también mi vieja había venido de trabajar y se había encontrado con toda la fiesta de mi viejo. ¿entendés? claro. Era Pero estaba ahí como, había como un tono de Claro, celebración, porque vos decís el asadito, asado, sí. me imagino que estarían tomando un era vinito. Un Greenfield criollo, digamos. Claro, Ajá. claro. Un Para Greenfield decir criollo. algo. Sí. Bueno, nosotros entramos y al rato uno de los paisanos dice, ¿por qué los perros? En el campo uno siempre tiene más de un perro. El paisano tiene arriba de 15 perros, por lo general en el campo los usa para laburar, ¿viste? Bueno. Dice, los perros están como locos. Dice, ¿por qué? Y ahí cuando nos asomamos, vemos desde el monte de Casuarinas, los caballos y las vacas estaban como locas ahí en el corral porque era el lugar donde laburaba mi viejo y a la noche se encerraban, ¿viste? En ese lugar. Sí. Apareció como una especie de figura alrededor de 3 metros, como un humanoide, ¿no? Como una cuestión así. Y los perros se le abalanzan a ese humanoide y el humanoide empezó a tirar manotazos para todos lados, ¿no? Y los gauchos, todo con cuchillo, el gaucho siempre anda con cuchillo como nosotros andamos con celular, ¿viste? Los gauchos manotean el cuchillo y salen 8 personas más mi viejo, 9, a encarar a esa figura, ¿no? Que había a 20 metros de casa que estaba peleando con los animales. ¿Y qué pensaban Es que eran impresionante. en ese momento que van hacia algo que mide 3 metros? Que ya de movida cuesta imaginarse qué puede llegar a ser. El gaucho, si hay algo que uno caracteriza al gaucho es que no tiene miedo a nada. Claro. El gaucho es como el samurái, digamos, argentino. O sea, mientras tenga un cuchillo... Dale, Juanma, pará, dale. Bueno, los gauchos a que él las conoce. 8 de la noche, cuando ya venían haciendo asado y Sí, demás, Claro. ¿entendés? Está medio picado. Y estaban Gaucho tomando. picado. ¿no? Claro. Claro. Pero volvamos a eso. Entre los árboles de Casuarinas, ustedes ven en un momento, primero los gauchos perciben que
los perros están ladrando, están agitados, que las gallinas también están ahí revoloteando, Que los animales retosando por son el los corral. primeros en percibir cualquier tipo de energía o de cosa que aparece extraña. Sí. Los animales tienen una particularidad, que estas cosas las perciben. Claro. Pero detengámonos en esto que vos lo dijiste así como al pasar y me parece completamente aterrador. Un humanoide de 3 metros de altura entre los árboles. Sí, yo era muy chico, pero me acuerdo de la luz. Y ¿Vos lo viste? Mi vieja diciéndole, mi vieja agarrándonos, diciendo, vieron que tenía razón, tenían que estar acá conmigo. Bueno, toda esa secuencia, imagínate que yo creo que esa historia a mí me marcó para toda la vida, porque después fui un buscador de estas cosas y he hecho un montón de talleres y viajes y demás en busca de estas cosas, ¿no? Que he visto otras cosas en algún momento, pero por buscar, el que busca siempre encuentra cosas. Volvamos a ese momento, Sí. Juan Manuel, con él estamos hablando, no sabíamos nada de la historia. ¿Qué apariencia tenía esta criatura? Sabemos que por lo que vos nos contás es que es altísimo. Era alto, 3 metros de altura. Son estas, es una situación paranormal porque deja de ser normal, pero es una situación que también roza mucho lo que es el ambiente de la ufología. Por eso yo también la cuento y cuando la cuento es como que la dejo en el medio, porque el desenlace de la historia es otro, ¿sí? Entonces, esta figura empieza cuando se levantan los paisanos, amigos de mi viejo, y salen con los cuchillos y demás, no llegan a la figura, y los perros los caballos estaban como locos en el corral. Aparte había caballos atados afuera que eran de la gente que había ido a casa, ¿no? Me recuerdo que había una yegua que estaba con un carro y la yegua salió disparando con el carro. Entonces fue una secuencia, pero fue como que pase algo en una fiesta en un momento que todos queden desconcentrados, ¿viste? O sea, que queden desorientados. Claro. Los gauchos se levantan, salen con los cuchillos, no sé yo, y la figura empieza a correr por el monte, era un monte muy tupido, y con los perros atrás después se escuchaba que los perros ladraban lejos y la figura desaparece. ¿Era una luz que se alejaba de ese tamaño? O sea, Es que no era una luz, era una figura de una persona alta, gigante. Claro, pero ¿tenía algún tipo de luminiscencia o algo que se podía ver en el bosque oscuro o entre los árboles? Y era como una figura luminosa. Claro. O sea, era como... Siempre me acuerdo de un disco de Spinetta que tiene una tapa parecida, que me hizo acordar mucho a eso. Siempre que veo esa figura del disco de Spinetta me acuerdo de eso. O sea, qué loco, ¿no? No quedé traumado, ¿no? Pero fue una situación de esas que uno dice, fui un bendecido. ¿Pero qué te parece? Claro. Bueno, mi mamá es obstetra, jubilada, y fue novicia, fue monja muchos años en Córdoba, y fue un lugar que también no sé si traerlo a este contexto, pero fue un lugar que hubo situaciones. Mi papá tenía muchos amigos mi papá tiene la particularidad que es amigo del policía y digamos del delincuente, lo querían muchísimo porque era el tambero, le daba leche a los pibes que no tenían. Mi papá tenía mucha hacienda, pero no era un oligarca, era un obrero del campo, ¿no? Si alguien venía con hambre, decía, llevate un ternero, loco, ¿entendés? No había ningún problema. Pero bueno, Freire 932. yo recuerdo de gente que ha ido a casa, policías y eso, que por ahí hacían el rondín y quedaba lejos de Citibel, no sé si se ubican. Sí. Bueno, y venían y le golpeaban a mi viejo, y mi viejo... le salía con un mate, se conocía, mi viejo se crió ahí, yo también, ¿no? Y siempre cuando mi viejo le cuenta esta historia a los policías le dicen, nosotros a la noche no queremos venir para acá, porque hemos vivido varias experiencias así paranormales en este lugar. Era un lugar que siempre se prestaba para esas cosas. ¿Sabés en qué época fue? La época de los enanitos verdes y el hombre gato en La Plata. Alguna vez hablamos acá de eso, sí. En esa época fue, después de grande, conocido investigadores muy importantes que han estado detrás de esos casos, han estado vivenciándolos. Claro. Bueno, mi mamá el otro día, mi mamá fue una monja, te conté yo, entonces fue monja, novicia en Córdoba. Al otro día mi viejo se levanta, va a hacer el tambo, qué sé yo, los gauchos seguían en ese momento, después de la secuencia, venían arrastrando el cuchillo porque lo querían agarrar, ¿entendés? Venían desahuciados, ¿por qué no lo agarramos? ¿Entendés? Fue una cosa, una onda así.
Al otro día mi viejo se levanta, hace el tamo, que yo, y mi vieja empezó a dar vuelta por el lugar, y lo más loco es que encontró un crucifijo chiquito de plata quemado. Quemado. Y encima con el contexto de que tu vieja, médica, antes había sido monja, con lo cual tendría, calculo yo, un mundo espiritual muy grande tu mamá, lo debe seguir teniendo. Sí, mi vieja tiene una búsqueda espiritual bastante importante. Naturalmente cuando uno vivencia estas cosas, después con el tiempo, a medida que hay gente que lo esconde para toda la vida y hay gente que lo cuenta, yo igualmente aprendí a contárselo a la gente que es necesario, lo comparto ahora porque no me conocen, pero... Entonces, al día siguiente de esta aparición del humanoide de 3 metros de altura que irradiaba una luz, tu vieja, bastante audaz también, que en ese momento había protegido a vos y a tus hermanos, le dijo, váyanse, yo les dije que no sé, a que no anden jugando por afuera, va a recorrer el lugar y encuentra un pequeño crucifijo de plata quemado, chamuscado. Un pequeño crucifijo, encuentra de pedo, porque, perdón, ¿no? Pero... Sí. Imagínate que la casuarina tiene como una especie de pinocha, que se le dice que es como una especie de hoja finita, larga, y el piso se llena de esa pinocha, y encontrarlo... Claro. Entonces, pisadas no encontró, para nada, pero sí encontró eso, y yo es el día de hoy que cuando la voy a visitar, mi mamá vive en Maipú, que es un pueblo por la Ruta 2. Sí. Cuando la suelo ir a visitar... y sale el tema, dice, yo tengo el crucifijo guardado ese todavía. Ay, no lo ¿Qué puedo tamaño creer. tenía más o menos, Juan? ¿Lo viste o te pudo contar? ¿El crucifijo? Sí. El crucifijo no, si yo lo veo a veces cuando voy, es un crucifijo normal, chiquito. Claro, de una cadena que se cuelga. Una Y a partir de ahí, ¿qué pensaron ustedes que podría haber sido esa presencia, esa aparición? Y yo hoy en día con 43 años te puedo decir un montón de cosas. ¿Qué? ¿Qué pensás? Decime lo que pensás, lo que sentís vos. ¿Lo viste? Hay una teoría con respecto a la luz mala en el campo que son los huesos, ¿no? La fosforescencia de los huesos. Yo la desestimo, yo estoy convencido de que son o almas que a veces se manifiestan o directamente son ovnis. La famosa luz mala es eso, y yo creo que este caso, si bien es paranormal, tiene más que ver con un típico caso de encuentro de humanoides. ¿Eso pensás vos que es una aparición de a lo mejor una persona de otro planeta? Hay datos de gente, o sea, de gente que ha visto situaciones así, que se ha encontrado con humanoides. De hecho, tengo amigos que han entrevistado a gente que muy seria, investigadores muy serios, y han manifestado que la vida no les fue igual después de encontrarse con un humanoide. O sea, y que hay casos de humanoides de chiquititos como un Playmobil que han visto hasta, bueno, el caso de los duendes, en esta zona es muy común los duendes. Claro, pero escúchame, Juanma, este humanoide que viste vos, gigante, más de 3 metros de altura, imaginen que una puerta tiene 2 metros y moneda, lo que el dintel de la puerta, lo que son 3 metros de altura, es casi un primer piso, un balcón en un primer piso, un poquito menos que eso. ¿Tenía rasgos humanoides, antropomórficos? O sea, ¿tenía brazos, piernas, algo parecido a una cabeza o era solo luz? A ver, era como si uno ve una luz muy fuerte con extremidades. Ajá, o sea, ¿tenía algún rasgo antropomórfico entonces? Claro, tenía brazos y tenía... En un momento estaba revoleando los brazos, sacándose, no sé, perros de encima, no sé qué haría. Claro, que había como 15 perros en el campo que obviamente estaban enloquecidos con lo que estaban viendo. Porque no sé si no había 20 en casa. Claro, Las perras tenían cría todo el tiempo, así que imagínate que... Cierta cantidad que todos estaban yendo hacia ese mismo lugar. Sí, aparte mi viejo siempre tenía perros jodidos por el tema de los chanchos, ¿viste? En el campo hay mucho chancho y esas cosas. Tenía perros que eran heavy. Claro. O sea, eran perros que no se comían ni media. Es increíble. Y hoy vos decís que de alguna manera afectó tu vida. ¿Cómo esto sucedió hace más de 30 años, casi 35, casi 40 años? Yo tengo muchas experiencias en ese lugar, pero ya más que nada el tema de la ufología. Ajá. Pero, ¿y cómo dirías que afectó tu vida o la de tu mamá o la de tus hermanos? ¿A partir de ese momento acrecentó su creencia en estas cuestiones? Yo empecé a mirar hacia arriba. O sea, mi instinto fue decir, no era de acá. Entonces, si bien era chico, en la época del cometa Halley, el mismo día del cometa Halley, también tuvimos una experiencia similar de un
mi papá había comprado vacas en Echeverri, que es una feria muy importante de vacas, había comprado terneros desde Estete y los había llevado mi viejo, ¿viste? Fue el camión jaula y los descargó en el corral y los animales se fueron para todos lados, íbamos buscando a las madres, imagínate, mi viejo compraba ternero para engordar también. Y fuimos con los chicos que laburaban con nosotros en el campo, qué sé yo, y también vimos un ovni ese día lo vimos a 5 cuadras subiendo y bajando de la vía. ¿Qué, veían un objeto volador o también una figura humanoide? Los ovnis se pueden ver de muchas formas. Hay que son sólidos, los típicos platos voladores, y después se ven luces. Ese día era de noche y fue el día del cometa Halley, me acuerdo, porque mi vieja dijo justo a la tarde había hablado del cometa Halley. Del año 86. Claro. El cometa Halley pasó en el 86, por última vez. 86 fue. Sí, 86. La verdad es que es impresionante, Juanma, lo que nos contás, sobre todo por el contexto que tiene, ¿no? Tu mamá, ex monja, después médica, vos mismo que en ese momento te convertiste en un crédulo, los gauchos, a quienes vos definís como los samuráis de nuestro campo, los perros, las gallinas, y tus hermanos, tu papá, un hombre muy sociable, y todos primero paralizados y después revolucionados en la celebración de un asado por esta aparición impresionante. Es una historia muy impactante que evidentemente cambió tu vida, modeló tu vida. Sí, ese lugar hoy en día, aparte de ese lugar, yo hace muchos años que no voy para allá porque me quedé hace más de 20 años que vivo en la costa y ya no tengo familiares ahí, pero ese lugar hoy en día sé que es una zona residencial, pero era un lugar de esos que vos ibas caminando por el campo. Nosotros le cuidábamos las vacas a mi viejo cuando veníamos de la escuela, laburábamos en el campo, ¿no? Y veíamos círculos marcados, situaciones que... De hecho, cuando nosotros nos vamos a vivir a Maipú, que es un pueblo tipo General Madariaga, ¿no? Un pueblo en el medio del campo, mi hermana contaba de estas historias a la escuela y se le reían. Y cuando nosotros íbamos a pescar al campo, así, que siempre íbamos con algún compañero o algo, veíamos círculos. Nosotros decíamos, esos son ovnis, no existen esas cosas, decían. Decían, no, bueno, pero nosotros las veíamos. Después de más grande empecé digamos que yo tengo otra profesión, ¿no? Y empecé a estudiarlo como hobby, de vez en cuando abro un libro, miro hoy en día con YouTube, con los podcasts, uno puede seguir a gente y encontrar situaciones parecidas que han pasado, entonces eso también me lleva a pensar de que fue real lo que vivimos. Porque aparte fue real, hay muchos testigos. Sí, muchos testigos. Claro. Juanma, te quiero mandar un abrazo grande, agradecerte por este cuento chino espontáneo, la verdad que nos pusiste en situación, y toda la gente que nos escribió y que nos dijo que estaba en la ruta, imagino que va a ver el costado de la ruta, del camino, el campo, con otros ojos a partir de ahora, que no los desvíe del camino, se están manejando naturalmente, pero es muy impresionante pensar que el campo es el lugar justamente propicio para que aparezcan estas criaturas. También. En la ciudad suceden cosas. Sí, pero es más difícil de ver. Tenemos más estímulos, estamos bien distraídos, estamos en otra cosa. Ese es el tema. Claro. Ese es el tema. Y hay para mí que existen otros planos en los cuales convivimos con otras realidades que el ser humano no está preparado. Claro. Por eso también a veces se manifiestan estas cosas y a veces no se manifiestan. Gracias, Juanma. Les mando un abrazo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Beso grande. Juan Manuel desde Villa Gesell nos debe escuchar allá por Metro Pinamar 107.5. Sabemos que está lloviendo. Parte del contexto en la costa, lunes a la noche, feriado de carnaval, tormenta tremenda y escuchando un cuento chino. ¿Lo logramos? Sí, ¿sabes qué? Quiero hacer una salvedad. Estas semanas que suspendimos el cuento chino los lunes y teníamos la sección de Cana, de su atención por favor, que era tiempo compartido, hemos experimentado muchas veces problemas de conexión, de comunicación. Y acá, a pesar de que Juan Manuel nos dijo, estoy en Villa Gesell, está lloviendo, puede que haya algún tema de señal y demás, se escuchó todo perfecto y de corrido. Capaz que hay algo que quiere que suceda y que quiere volver. Me parece una observación muy oportuna la tuya, Sol. Una vez que no se corta es un... Por eso te digo. Espera el juego. Bueno, por eso te digo, pero que una conversación de corrido... Nunca no falla. Es un bueno, montón. por eso te digo. Y aparte lo logramos, convertimos cuento chino en trending topic nacional. Y era la vuelta. El regreso de un cuento chino y tuvimos los reflejos para sacar de la manga del mago. Tenía de todo, ¿eh?
una edición inesperada de Un Cuento Chino.